De a poco está retomando sus actividades políticas a casi 2 meses de la muerte del expresidente José Mujica. Estoy hablando de Lucía Topolansky, con ella vamos a estar hablando hoy. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ve al gobierno de Yamandu Orsi? ¿Cómo lo ve al Frente Amplio? ¿Cómo está viendo a la política de nuestro país? Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Y nos acompaña la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a la OE, un gusto tenerte por acá. Bueno, buenas noches. Bueno, y de a poco estás como retomando las actividades políticas, ¿no? Sí, la militancia es un gran compañero de vida para mí y uno no debe quedarse de brazos cruzados. Sí, aparte no te imagino tampoco muy fuera de la política, ¿no? La política No, siempre está presente, en realidad. En realidad, yo soy de las que pienso que político es todo en la vida. Claro. Aún quedarse quieto es una actitud política. Porque el ser humano es un bicho político. Hacer y no hacer es una actitud política. Aquellos que dicen soy apolítico son bien políticos. Es que con esa declaración también están haciendo algo político, sí, en realidad, ¿no? Son bien políticos. Tienen una actitud bien política, aunque no lo crean. Sí, partiendo de la base de la política atraviesa absolutamente todo. Yo me reintegro a la vida militante porque esa fue siempre, desde muchísimos años. Empecé a militar en el año 58, íbamos a lo que hoy se llaman asentamientos, pero en ese momento le llamaban cantegriles, claro. Con una denominación muy triste, muy irónica, y hacíamos trabajo social. Desde esa época y en distintas modalidades, siempre estuve participando en peripecias de la sociedad y lo voy a hacer hasta el final, así que si bien tuve que interrumpir un poco de tiempo para otras tareas, me pareció lo más sano reintegrarme lo más pronto posible. Y más allá de esto que decís, que tuviste que interrumpir algunas tareas, esto que hablábamos de la política presente, igual seguían de cerca todo lo que estaba pasando, formaban parte directa o indirectamente de las cosas del país también, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa que cuando tú miras de más lejos, no estás en el ajo, en las cuestiones, te perdés algunas cosas. Sí, igual mirás desde otra perspectiva también, o sea, la distancia a veces te permite quizás poder tener una dimensión distinta de lo que está sucediendo, sí, ¿no? Eso también, pero sobre todo te falta lo que viene a ser la información menuda del asunto. Y bueno, he tenido que preguntar algunas cosas, cómo se resolvieron, cómo fue el trámite, ¿no? Y eso me importa porque uno tiene que tener claro cuál es el panorama, ¿no? Cuando va a opinar. Te tocó volver al Palacio el otro día, te veía, te escuchaba allí, ¿cómo fue eso? Bueno, había sido un poco reacia, pero bueno, había una actividad que me importaba. Hace mucho tiempo que Pepe venía peleando por el tema de la regionalización, de la integración regional. Se habían hecho un montón de cosas. El acuerdo de Brasilia, el último que él participó fue en la sede de la CAF, donde él pudo hacer una exposición sobre el valor de la integración, y siempre en el entendido que la integración tenía que no comenzar por las grandes declaraciones, el glamour hay que sacarlo, no sirve en la política, el gran republicanismo es lo que hay que instalar. Y cosas que son más bulla que concretas, y empezar a hacer acciones de integración que después tuvieran parcelas de pueblos latinoamericanos defendiéndolas y fuera la gente que te pidiera la integración, porque tú no ves
en el horizonte movilizaciones por la integración. Pero, pero si hay intereses que a la gente le sirven, entonces se peleó primero por aquello de tener brigadas de apoyo frente a accidentes como incendios o catástrofes que hubiera en países hermanos. Uruguay ya lo venía haciendo, pero había otros países que no lo hacían, y aceitarlo más. Y venían trabajando también en la integración de los temas del conocimiento, de la educación y de la investigación y de las universidades. Entonces, ese trabajo porque un estudiante pudiera moverse por el territorio primero mercosuriano y después latinoamericano sin problema, tanto para estudiar como para ejercer su profesión, que el título le valiera, era una lucha muy importante, porque esa juventud es finalmente la que va a protagonizar los gobiernos del futuro y va a tener en su cabeza la importancia de la integración. Bueno, se trabajó muchísimo en eso, él trabajó muchísimo en todos esos encuentros de presidentes, escribió una carta a algunos que promovió el gobierno brasileño y demás, y a partir de 4 títulos binacionales que logró la UTEC con universidades brasileñas, títulos de frontera, porque Brasil tiene la peculiaridad que tiene fronteras, menos con Chile, con todos los países de Latinoamérica. Entonces hay un primer punto de encuentro que serían todas las fronteras, ¿no? Se trabajó con los terciarios de UTU también, con la UDELAR, y que está organizada en lo que se llama el Grupo Montevideo. Y bueno, y se fue avanzando, y esto era una firma más, donde firmaba la representante de los tecnólogos de UTU, con 2 universidades brasileras. Y como yo había estado no tan protagonista como Pepe, pero siempre lo había acompañado en esta propuesta, que la comparto totalmente, me invitaron a participar. Y sentías que tenías que estar ahí, obviamente. No, ellos me invitaron a participar. Además, esas universidades brasileñas, que son 2 universidades de la zona de San Pablo, que el primer gobierno de Lula él la fundó, y que van a colaborar, el gobierno brasileño va a colaborar económicamente para estas actividades. También querían transmitirme que le iban a dar, aunque fuera post-mortem, 2 honoris causa, a ver si yo en algún momento podía ir a San Pablo a recibirlos en su nombre. Y entonces, bueno, yo muy agradecida de que me invitaran a participar, y fui. La verdad que estuvo muy lindo, muy buenas palabras de la directora de la UTU, de Wilson Neto también, y de las 2 brasileñas que hablaron, pero después había un trojal de universidades, había universidades argentinas, paraguayas, colombianas, chilenas, de Sevilla, es decir, ahí había un ámbito universitario que estaba entendiendo la importancia de la conexión de los conocimientos, las capacidades, la integración de lo que es ese mundo de la educación que es tan importante. Esto no tiene nada que ver, te lo digo así porque después allí a la salida me hicieron esa pregunta, con el presupuesto ni nada. Los presupuestos de los países va por otro lado, claro. Va por otro lado. Esto tiene que ver con la esencia de la educación. Porque si hay voluntad de educar, vos tenés que educar contra viento y marea, y no tenés que esperar determinadas cosas. Yo sé que hay gente que está en desacuerdo con esto, pero creo que la idea es tratar de integrar el conocimiento regional. Y después tuve oportunidad, porque recibí en mi domicilio la visita por otra razón, que vino al Uruguay, de la ministra de Medio Ambiente
de México, Alicia Bárcena, que es una mujer que conoce mucho Latinoamérica porque trabajó muchos años en CEPAL. Y nos conocíamos de allí de mucho tiempo, me vino a saludar y entonces yo le conté esto y le dije que la UNAM que le transmitiera a su presidenta, que es una mujer muy importante para Latinoamérica y creo que está haciendo una presidencia realmente ejemplar, esta idea de la integración de las universidades. Y ella me contó que con un formato como la UTEC, la señora Shenwan está fundando en todos los estados universidades tecnológicas, porque ese es el desafío de la hora. El conocimiento tecnológico llama y llama, el mundo del trabajo pasa por ahí en buena medida. Y le pusieron el nombre a esas universidades de una poetisa mexicana, Rosario Castillo, para simbolizarlas. Y bueno, así que le mandé decir lo que estaba pasando en el sur, porque a veces México... A veces no se enteran lo que está pasando Claro, acá. México es aquello que se dice, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Siempre se decía de México. Bueno, tiene tantos problemas en esa frontera y ese mundo tan fermental que es México, y el sur nosotros estamos demasiado al sur, pero para nosotros México fue un país importante en el tiempo de la dictadura. Sin duda, porque fue un país acogió muchísima gente. México, Venezuela, lo mismo, también abrió la puerta. Y hubo mucha gente que hizo su estudio universitario allá. Sí, sin duda. Bueno, Es una referencia cultural muy importante muy para el grande, Uruguay. claro, estuvo el semanario Marcha con Quijano, estuvo el Teatro del Galpón, yo qué sé, es una lista larguísima. Enorme. En esto de las preocupaciones de Mujica, recuerdo eso, lo de la integración, la unidad de nuestra región estaba presente. Yo recuerdo que también Mujica decía que él se imaginaba que iba a ser una despedida grande, su despedida iba a ser grande. Igual te sorprendió todo lo que terminó pasando también, con la cantidad de gente que se acercó a despedirlo. La verdad que siempre habíamos pensado eso porque él tenía una muy buena comunicación con su gente y después finalmente los resultados electorales daban cuenta testimonial de eso, porque desde el 2004 en delante nuestra lista fue la lista más votada del país, por sobre todo de todos los partidos, aún durante el gobierno pasado, que no era nuestro, la 609 tenía más votos que la 404. Y ahora, no solo que nuestro querido presidente proviene de ese ámbito, aunque es presidente de todos los uruguayos, sino que nuestra lista batió el récord histórico que tenía la emblemática lista 15 del Partido Colorado. Entonces, eso tuvo que ver mucho, tuvo que ver con toda esa prédica de Pepe. Por eso nosotros siempre teníamos esa idea. Pero aquello me desbordó y sobre todo me emocionó ver que gente de todas las clases sociales, desde gente del Plan Juntos, hasta gente, empresarios y empresarias de mucha importancia para el país, pasaron un arco muy grande socialmente. Por eso nosotros buscamos poner las banderas nacionales en el féretro y no partidizar, porque no era el espíritu de Pepe. Y después cada uno que se expresaba en forma individual. Y bueno, y hubo cosas emocionantes, como una señora que cantó, la gente que rezó las distintas religiones, la Mari de Uganda, la gente católica que también se acercó y dijo sus oraciones. Es decir, era el espectro gigantesco. Un chiquilín que dejó una pelota. Es decir, yo qué sé, todavía yo lo iré digiriendo esto. Claro.
Sí, es parte de un proceso, obviamente. Pensaba cuando te escuchaba, ¿no? Y pensaba en los liderazgos como los de Mujica. Recién cuando vos contabas que estás retomando la actividad política, que preguntas qué está pasando, conocer de cerca algunas situaciones. ¿Cómo lo estás viendo a la interna? Porque ese liderazgo era muy particular, ya los liderazgos históricos en el Frente Amplio ya no están. ¿Cómo estás viendo ese proceso de renovación que yo lo puedo trasladar a otros partidos políticos, a la política en general en Uruguay, no ese proceso de transición? ¿Cómo lo estás analizando vos eso? Bueno, en el frente los liderazgos históricos, por razones de edad, de biología, se han ido prácticamente todos. Conservamos un compañero firmante del compromiso del 71, que es José Díaz, Claro. que es como la memoria más antigua, no lo digo, lo digo en el sentido más cariñoso de la palabra, por José, que es un gran compañero, pero no los tenemos en la actividad, y los liderazgos nuevos se están procesando recién. Es un periodo de transición, pero lo tiene el Partido Colorado, lo tiene el Partido Nacional, lo tiene el Partido Independiente. Y bueno, ya han aparecido otros partidos nuevos. Así que la política en Uruguay tiene esa imagen. Es un momento de transición en la política uruguaya. Y además, lo más importante, y yo acá tomo algo que siempre predicaba Pepe, el dirigente más importante es aquel que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Él siempre decía eso y lo remarcaba y lo remarcaba. Porque las ideas, los conceptos, las causas quedan, los que las llevamos adelante pasamos. Entonces siempre es como un juego de posta, siempre tenés que tener a alguien que tome la bandera. Si no lo tenés, esa bandera queda ahí y se extingue. Ha pasado, nos ha pasado con algunos sectores del frente, le ha pasado a los otros partidos políticos también, con distintas corrientes, porque todos tienen corrientes diversas, no son bolsas homogéneas, diríamos. Y eso es bueno porque es una diversidad que tiene el Uruguay que a mí me parece sana. Y además, bueno, y eso fue una de las grandes alegrías que tuvo Pepe, porque aquel día del balotaje, en que había, hasta el cansancio, habían anunciado que con suerte a las 12 de la noche estarían los resultados, porque parecía que la cuestión era cabeza pareja, a cabeza. Claro. Y nosotros no íbamos a ir al lugar donde se había concentrado el frente, porque era un día que estaba frío y además había mucha cantidad de gente y demás. Nos pusimos a ver la televisión y 8:20 dieron el resultado. Fue todo mucho más temprano de lo que imaginábamos. Sí, Claro. Nosotros unos días antes especulábamos con que podíamos estar hasta las 12 de la noche y sin embargo fue todo más rápido. Y con esa ventana y con el resultado de nuestra lista, Pepe quedó feliz y dijo, bueno, es el mejor regalo. Este es el mejor regalo porque era el fruto de un esfuerzo, pero un esfuerzo en el que ya él había participado activamente poco. Quiere decir que esa barra, ese grupo de compañeros lo venían suplantando. O sea, entendió que el trabajo era de ese equipo que venía trabajando. Sí, no que entendió, o sea, lo supo, pero con la prueba del 9, ¿entendés? Claro. ¿Sabés qué? Así que dice, me voy tranquilo. Dijo eso. Sí. Ajá. Sabés que hace algunos días le entrevisté acá a León Gieco, ¿no? Sí, León estuvo en bueno, casa. me contó eso y me contó que él tiene un museo muy especial. Sí. Y dentro de ese museo que él tiene, una de las cosas más valiosas es unas botas que le regaló Pepe Mujica en un intercambio. Él le había regalado una armónica y Mujica le había dado unas botas y él la tiene ahí. Él vino a casa a verlo, le trajo una armónica, la tenemos allí, la tenemos en la biblioteca. Y
y estaban esos tamangos que estaban llenos de barro, porque solo los usaba Pepe los días de unas botas altas de cuero que usaban para salir los días de lluvia. Y se las dio así nomás, porque el león dijo, Estaban así. en la ventana puesta secándose y él la vio y pidió para llevárselas y Pepe se las regaló. Bueno, pero cito esto porque te pregunto, ¿ustedes tenés pensado hacer, no sé si un museo, poner algo, todo lo que tiene Mujica, por ejemplo, a disposición de la gente? ¿No? Nosotros estamos juntando una cantidad de cosas que pasan por rubros diferentes. Estamos juntando todo el material grabado y audiovisual que hay, que es Un montón. muchísimo y que no es solo de carácter nacional, porque hay cosas en muchísimos países del mundo con los que nos hemos contactado y muchos que se han contactado con nosotros. Después, lo que es el material manuscrito, que ese lo estoy ordenando yo porque son papeles que estaban en mi casa, que en realidad es el más valioso porque porque cuando alguien muere, a veces en la boca de la persona se ponen conceptos que no son más bien de conveniencia del que los dice, ¿no? Entonces ahí tenés lo testimonial, lo real, porque él, si bien siempre hablaba sin papeles, o casi siempre, alguna vez leyó, preparaba esos discursos escribiendo y tachando y yendo para atrás y para adelante y escribiendo el borde. Y están esos cuadernos. Claro, tiene un valor enorme eso, además. Claro, ¿no? porque ese es el valor de la prueba testimonial de puño y letra. Yo los estoy ordenando, numerando para que la gente que lo sabe hacer, hay un respaldo bibliográfico. Claro. Que a eso le vamos a sumar una cantidad de libros de firmas que nos dio la empresa que hizo todo el funeral y los libros que se pusieron en las embajadas que Uruguay tiene en el mundo y lo que puso esa gente en esos libros. Vamos a tratar por lo menos de sacar de cada libro el grueso de los conceptos. Ajá. Y la variedad, porque la variedad de personas fue tanto para simbolizar. Y después, bueno, allá en el local hace mucho que teníamos los regalos que le habían hecho durante la presidencia, la banda presidencial, ni que hablar, porque en Uruguay un presidente le pasa a otro la banda, pero es la banda nueva, no le pasa la viejita. No es la misma banda que desde el primer presidente. Entonces vamos a aprovechar el Día del Patrimonio, vamos a abrir el local, vamos a ordenar eso en 4 unidades temáticas. Cuando decís local, es el local del MPP acá, sí, en Mercedes, acá. A la vuelta ahí en Mercedes sí. y Ejido. Vamos a traer el Fusca, la bicicleta con la que él corrió, algunas cosas que he encontrado. O sea, todo eso se va a poner a disposición del público el Día del Patrimonio. Claro, todavía no lo tenemos ordenado como lo vamos a tener, porque nos han pedido, me imagino, de casi todos los países latinoamericanos, pero también de países de gente de Grecia, porque como Pepe siempre hablaba que él era estoico y hablaba de Séneca y del pensamiento griego y lo que había incidido, allá también le hicieron homenaje. Y nos han pedido de muchos lugares del mundo. Nosotros estamos en un trabajo que nos va a llevar un tiempo, porque eso todo lo tenemos que pasar a informatizar, diríamos, para poder. Pero entonces lo que estamos haciendo son los contactos con los lugares a donde tenemos que mandarlo. Yo sé que en Perú hay unos muchachos, ya tomamos contacto con ellos, para darte un ejemplo, que quieren armar una biblioteca con el pensamiento, pero hay que organizar el pensamiento, no de cualquier manera. Entonces, todo eso lo vamos a hacer con el tiempo y después buscaremos, porque en el local nosotros tenemos un funcionamiento
que te sale para una pintada de esto, lo otro, que Hay es que bastante de... hay que organizar, decís, Sí, claro. buscaremos algún rinconcito, algún lugar donde podamos tener eso más permanente. Claro. Pero eso va para, eso en realidad es un poco un agradecimiento que le queremos hacer a toda esa gente que se tomó el trabajo de ir a despedirlo, y más sobre fin de año, cuando el tiempo esté más amigable, porque el tiempo está fatal está en bravo. Uruguay. Ahora, Vamos a juntar a los cantores, que hubieron muchos cantores, todos los que podamos, que le dedicaron canciones para armar un festival de canto. Hemos hablado con Mario Carrero, que ha sido un poco sin el dudas. principal en todo esto, para armar algo que le podamos entregar de gratitud a la gente. Ajá, mirá, o sea que hay una serie de actividades programadas de acá a Sí, fin de año. esto, es que ¿cómo le agradeces a todos? Ujú. Está bien, vos sentís como esa necesidad de agradecerle a la gente que se acercó a despedirlo, digamos. Sí, yo he recibido muchísima gente en mi casa que después quiso venir, y yo tengo que dejarle un lugarcito. ¿Entendés? Ujú. O sea que yo te iba a preguntar eso, ¿cómo estabas hoy? O sea, porque obviamente la chacra siempre fue de puertas abiertas y todo el mundo iba, era todo el tiempo gente yendo y viniendo. ¿Eso se mantiene? ¿Hoy te sentís acompañada hoy? Sí, mi chacra tiene como un destino, no sé, un destino... Turístico a esta altura casi, no, turístico no. Un destino de punto de llegada de mucha gente. Así que eso se sigue dando. El movimiento existe todavía, sí. La gente más variada que quiere gente que no estaba en el país porque Ajá, estaba viajando, esos fueron 2 días laborales y no pudo estar y quiere estar. Bueno, yo le he hecho un espacio en mi tiempo para eso, y siempre va a ser bienvenida porque es gente que de corazón quiere hacerse presente. Por ejemplo, hace 2 días estuvieron una gente lindísima que nosotros habíamos conocido, que son de la Federación de Bochas del Uruguay. Mirá. Porque Pepe estaba pensando que en el barrio nuestro estaba faltando un club de bochas para los veteranos del barrio, porque los bochas es un deporte, diríamos, que lo pueden hacer los veteranos. Entonces un día habíamos hablado de que capaz que podemos hacer en la chacra una cancha de bocha, habíamos hablado de eso, y yo no me acuerdo en qué conversación con alguien que lo entrevistaba lo dijo, y se constituyó esta gente. Ajá. De la Federación de Bocha, estuvimos hablando, ellos se ofrecieron si llevamos adelante ese emprendimiento para ayudarnos, para asesorarnos, y nos habían invitado al campeonato, que no pudimos ir, desgraciadamente, de la federación, y el otro día vinieron a saludarnos. Son maravillosos porque cumplen una labor social importante, y bueno, es gente que está ahí en la bocha, por ejemplo. Es lo más variado todo. O sea, claro, ese movimiento y esa visita te puede, es variado. Hay de todo un poco, en realidad, todo, de gente que sí, se acerca. Eso siempre ha sido así ese también. mismo arco, Claro, que hablabas hoy. permanece, y bueno, y después uno reorganiza su vida con la militancia y tratando de que el mundo, porque la vida sigue. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Ya hay más lado B en un ratito aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos conversando aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Lucía Topolansky. Recién hablabas en el cierre del bloque anterior de la militancia, ¿no?, de esa compañía. ¿Y cuál va a ser tu rol, por ejemplo, Bueno, en este periodo? Me volví a integrar a los dos organismos que pertenezco, el MPP, que es la Dirección Nacional y el Ejecutivo, y tengo varias tareas. Una tiene que ver con un cierto apoyo parlamentario, porque yo estuve 22 años en el Parlamento, no para indicar lo que hay que hacer, sino para transferir lo que yo llamo la memoria institucional, porque no solo nuestra bancada, sino toda la bancada del FA y la bancada de los otros partidos del Parlamento en general ha tenido una renovación muy grande, y siempre es bueno la memoria institucional, ¿no? Tener una referencia de algunas cosas. Entonces, yo trabajé esos 22 años, en una de las cosas que trabajé siempre fue en presupuesto, y me he ofrecido a trabajar con los compañeros, ya estoy trabajando con compañeros de las dos cámaras, y el otro día el sábado pasado, hicimos una reunión para alinear los patitos, como digo yo. Pero no discutimos proyectos, eso lo tienen que elaborar ellos, trabajar ellos, estudiarlo ellos, porque son ellos los que ponen el compromiso y la cara a los proyectos y la defensa de nuestro gobierno, ¿no? Sino para discutir estrategia, cómo ubicarse en una novedad que tiene el país, porque por primera vez en los 40 años desde que salimos de la dictadura aparece un gobierno que le falta mayoría en una de las dos cámaras, y el riesgo que hubiera sido así aunque ellos hubieran ganado el balotaje, porque esto lo determinó el resultado de octubre. El resultado de octubre determinó que cualquiera que fuera que ganara la presidencia iba a tener que gobernar con un parlamento sin mayoría en una de las cámaras. Entonces, eso es complejo. No veníamos en esa. Había habido momentos en que los partidos, los acuerdos que tenían, a nosotros también nos pasó, pero nunca era una cosa permanente. Ahora hay que negociar. Ahora hay que entonces nosotros queríamos discutir la estrategia para eso. ¿Cómo nos posicionamos en la nueva realidad? Porque si no hay una tendencia a meterse por la canaleta y voy que da y que el Twitter y que el TikTok y todo ese mundo informático del cual no pertenezco, pero que no debo desconocer porque es una desgracia que incide, y esto y lo otro, y hablo y genero líos inútiles que no tienen nada que ver con la peripecia de la gente. Y acá lo que yo no puedo es desembocar en un país trancado. Ni para el oficialismo, ni para la oposición, ni para ningún oriental, la realidad de un país trancado es buena, no importa lo que piense. No importa quién gobierne. Todos tenemos que hacer el esfuerzo para que los países... Y como nosotros tenemos cierta experiencia en eso, porque yo le contaba a mis compañeros un hecho que capaz al grueso de la ciudadanía se le pasó cuando el gobierno de Jorge Valle, tú sabes que el presupuesto, que es la ley madre de un quinquenio, tiene 90 días para ser aprobado, 45 en cada cámara. Bueno, estaba en el Senado, faltaban 15 minutos para los 45 días del Senado, y había un legislador, un senador del Frente hablando y dos más anotados. Entonces nosotros no queríamos, nosotros no íbamos a votar el presupuesto, íbamos a votar algunas medidas, porque el oficialismo tenía los votos. Pero si seguíamos hablando lo dejábamos al gobierno sin presupuesto. Y dijimos, no, nosotros no podemos dejar al gobierno el presupuesto, y los compañeros se borraron. Testigo de esto, recuerdo bien, puede ser Rubio, capaz que Curiel, no me acuerdo si estaba Curiel, pero con Rubio sí estoy seguro que estaba. Y entonces en esos momentos que quedaban,
Achugarri, que era el coordinador de bancada, presentó la famosa hoja de ruta, que eran como unos 400 artículos sin redactar, y los aprobaron de un toque, y quedó aprobado el presupuesto. En el Senado pasó para la ratificación en diputado y Jorge Valle tuvo su presupuesto. Entonces, esas cosas pasan, pueden pasar, y tú tenés que pensar acá, ¿qué es lo importante? El tuit que yo saque y le diga desprolijo, pi, pa, pum, pum, blanco, negro, rojo, amarillo, verde, gordo, flaco, no, eso no sirve para nada. Yo tengo que decir, ¿le conviene al país? ¿Le convenía al país en ese momento que el presidente electo, que era Jorge Valle, Partido Colorado, quedara sin presupuesto? No. Yo, de todos modos, para mis representados, porque el Parlamento es de los tres poderes, es el más representativo, porque ahí los que están sentados tienen ciudadanía atrás que los colocó ahí. Que apoyó, claro. Y no hay discusión, ¿eh? ¿Te guste la cara del legislador o no te guste? Ahora, Lucía, hablando de discusión, ¿no? En la despedida de Mujica se dio el anuncio por parte del Pacha Sánchez, secretario de Presidencia, de la compra, ¿no?, de los campos de colonización. Después dijo que era un homenaje al expresidente Mujica. ¿Cómo tomaste todo eso? El hecho en sí, la discusión que se generó después. Eso yo creo que fue lo ganó la emoción. Al Pacha lo ganó la emoción y dijo eso y mezcló Aserrín con Parrallado, no tuvo nada que ver. Yo no lo incluyo en la despedida. Mujica sabía que estaba en discusión en colonizaciones, porque eso venía ya de una discusión y le habían preguntado a él cómo veía las posibilidades para colonizaciones agronómicas, diríamos, de ese campo, que tiene la enorme virtud de estar colocado en medio de una cuenca lechera, cerca de 2 rutas, y con una instalación muy interesante de riego y demás. Y él había estado de acuerdo, porque nosotros siempre fuimos partidarios de que colonizaciones comprara tierra. De hecho, durante la administración de Pepe se litigamos como 7, 8 años por el tema de las tierras de Rausa, de Aznares, y se compró las tierras de colonizaciones que nos criticaron porque tenían un índice CONEA demasiado bueno para los colonos, como si los colonos tuvieran que trabajar en tierra de segunda. El tema del Instituto de Colonizaciones, desde el año 48, hay que leer la discusión parlamentaria, tuvo tirio y troyano. Y algunos lo votaron y dijeron, lo votamos pero no le ponemos los recursos. Arrancó con una cartera de tierras que estaba en el banco hipotecario y que se le trasladó. Pero siempre hubo esa discusión. Cuando la mini reforma, una reforma constitucional que no salió, estaba incluido eliminarlo al instituto. Pero el instituto sobrevivió, vino. Nosotros siempre quisimos darle un impulso, se lo tratamos de dar en los 15 años de gobierno, ahora se lo vamos a tratar de dar. Sabemos que la lechería precisa, porque muchos tamberos son arrendatarios y el negocio de la lechería precisa otra estabilidad. No es tan fácil como el tema de la siembra, que hoy podés sembrar acá y de repente mañana allá, y no es tan dramático desde el punto de vista de las instalaciones y demás. Entonces, ahí se mezcló Aserrín con Parrallado en la discusión y todo, así que yo lo deslindo, nada más. Y bueno, y ahora Colonizaciones lo que va a hacer es levantar unas observaciones que le hizo el Tribunal de Cuentas, según lo que escuché de las declaraciones. No me he metido en el asunto porque no he tenido oportunidad. Las observaciones son levantables, así que ojalá al instituto le vaya bien y pueda seguir adelante. Y quiero recordar, porque se suele olvidar, que la sede central del instituto, que desgraciadamente está en Montevideo, bueno, no debería ser así, pero
se llama Encarnación Benítez, porque Encarnación Benítez fue uno de los encargados por Artigas del reparto, de la aplicación del reglamento de tierras del 10 de septiembre del 15. Entonces, nosotros le hubiéramos querido poner ese nombre al instituto, pero ¿qué pasaba? Como el instituto está creado por Constitución, habría que haber modificado la Constitución, era más difícil, entonces le pusimos a la sede central. La sede central del instituto se llama así. Lucía, te agradezco mucho que hayas venido en esta jornada tan fría a charlar con nosotros. Gracias por estos minutos y por visitarnos aquí en la OE. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chau.